Si alguna vez te han dicho que no eres lo suficientemente bueno, que tus sueños son una locura, o que no tienes lo necesario para triunfar, escucha esto, la historia está llena de personas como tú, que demostraron que los límites solo existen en la mente de los demás. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos han enseñado a dudar de nosotros mismos. Desde pequeños, escuchamos frases como: eso es demasiado difícil para ti. No todos pueden triunfar. Mejor busca algo más seguro. Y con el tiempo, esas palabras se convierten en creencias. Y esas creencias, en cadenas. Pero hoy, voy a mostrarte algo que puede romperlas. Voy a contarte la historia de personas a las que les dijeron exactamente lo mismo que a ti, y que aún así, se atrevieron a desafiar lo imposible. Si alguna vez has sentido que el mundo está en tu contra, que nadie cree en ti o que todo parece estar diseñado para hacerte fracasar, entonces quédate hasta el final de este video. Porque te aseguro que cuando termines de verlo, vas a ver las cosas de una manera completamente diferente. A los 13 años, Bethany Hamilton era una surfista talentosa con un futuro brillante. Pero un día, mientras practicaba en las aguas de Hawái, un tiburón apareció de la nada y la atacó y en cuestión de segundos, perdió su brazo izquierdo. Para cualquiera, esto hubiera significado el final. Cualquier persona hubiera renunciado. Pero no Bethany. Menos de un mes después del ataque, ya estaba de vuelta en el agua. No solo eso, sino que con el tiempo perfeccionó su técnica hasta convertirse en campeona mundial de surf. Jennifer Bricke nació sin piernas y fue abandonada por sus padres biológicos, pero fue adoptada por una familia amorosa que le inculcó que lo imposible no existe. Desde niña, soñó con ser gimnasta, inspirada por Dominique Moceanu, una medallista olímpica. A pesar del escepticismo de muchos, entrenó arduamente y se convirtió en campeona estatal de gimnasia en Illinois. Años después, descubrió un giro sorprendente en su vida. Dominique Moceanu era en realidad su hermana biológica. Sí, la vida tiene maneras increíbles de mostrarnos que todo es posible. Mandy Harvey, una talentosa cantante, perdió la audición a los 18 años debido a una enfermedad degenerativa. Sumida en la depresión, creyó que su sueño había terminado, pero decidió intentarlo de nuevo. Aprendió a sentir las vibraciones de la música y a confiar en su memoria muscular. Con esfuerzo y determinación, volvió a cantar y emocionó al mundo al presentarse en America's Got Talent. Hoy, llena auditorios y demuestra que la pasión y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo. Hoy en día, cuando escuchamos el nombre de Albert Einstein, lo primero que pensamos es en genialidad. Pero lo que poca gente sabe es que de niño lo consideraban un fracaso. Tardó en aprender a hablar. Sus profesores decían que era un niño lento y que nunca llegaría a ser alguien en la vida. De hecho, uno de sus maestros llegó a decir que Einstein jamás lograría nada importante. Si alguna vez te han dicho que no eres lo suficientemente bueno, recuerda esto, ni siquiera Albert Einstein fue tomado en serio al principio. Michael Jordan, considerado por muchos el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, fue rechazado de su equipo en la secundaria. Su entrenador le dijo que no tenía la altura ni las habilidades necesarias. Imagínate ser un adolescente con sueños de grandeza y que alguien te diga que no eres lo suficientemente bueno. Muchos habrían renunciado en ese momento, pero no Jordan. En lugar de rendirse, usó ese rechazo como combustible. Se entrenó sin descanso, practicó más que nadie y demostró que aquel entrenador estaba equivocado. Años después, ganó 6 campeonatos de la NBA y se convirtió en un ícono del deporte. Elvis Presley, el rey del rock, tuvo un inicio poco prometedor. Después de su primera presentación, su manager le dijo: "No llegarás a ningún lado en la música. Mejor regresa a manejar camiones". Podría haber aceptado esa crítica y abandonado su sueño. Pero, en lugar de escuchar a quienes no creían en él, decidió demostrarles lo contrario. Siguió adelante, perfeccionó su estilo y con el tiempo se convirtió en una de las mayores leyendas de la música. Jack Ma, el fundador de Alibaba y uno de los hombres más ricos de China, fue rechazado de más de 12 trabajos. Intentó entrar al ejército, pero le dijeron que no era apto.
Fue a pedir empleo en KFC con otras 23 personas, contrataron a 22 y él fue el único rechazado. Años después, cuando quiso entrar a Harvard, lo rechazaron 10 veces. Imagínate eso, intentarlo una y otra vez, y seguir escuchando un no. Pero Jack Ma no se detuvo. En lugar de lamentarse, aprendió de sus fracasos y construyó su propio imperio. Cuando Soichiro Honda, el fundador de Honda, aplicó para un trabajo en Toyota, lo rechazaron porque sus ideas eran demasiado locas. Pero en lugar de sentirse derrotado, decidió crear su propia empresa. Comenzó fabricando motocicletas, y con el tiempo, Honda se convirtió en una de las mayores competencias de Toyota. Todas estas personas tienen algo en común, no permitieron que el rechazo definiera sus vidas. Y ahora la pregunta es, ¿qué harás tú? Tienes dos opciones. 1. Tomar las opiniones negativas y rendirte. 2. Usarlas como combustible para volverte más fuerte y demostrar de lo que eres capaz. Cuando Lindsey Stirling participó en America's Got Talent, soñaba con impresionar a los jueces con su estilo único, una mezcla de violín y danza. Pero su sueño fue destrozado en segundos. Uno de los jueces le dijo que sonaba como un montón de ratas siendo estranguladas. Siguió practicando, creando música y compartiéndola en YouTube. Con el tiempo, no solo se convirtió en una de las violinistas más reconocidas del mundo, sino que construyó una base de fans leal que llenaba estadios para verla. ¿Te imaginas qué habría pasado si hubiera escuchado a aquel juez? Antes de que Tesla y SpaceX fueran empresas multimillonarias, Elon Musk era solo un hombre con ideas que la gente consideraba imposibles. Incluso las personas que Musk admiraba le dieron la espalda. Hubo un momento en el que SpaceX falló 3 veces seguidas en sus lanzamientos. Cualquier otra empresa habría cerrado. Pero él arriesgó hasta su último dólar en un cuarto intento, y funcionó. Hoy, Tesla lidera la revolución del transporte eléctrico y SpaceX no solo ha enviado cohetes al espacio, sino que planea colonizar Marte. Cuando Arnold Schwarzenegger llegó a Estados Unidos, tenía un sueño, convertirse en una estrella de Hollywood. Pero todos le decían lo mismo. Tu acento es ridículo. Tu físico es demasiado grande para un actor. No tienes talento. Le dijeron que solo era un montón de músculos sin cerebro. Que jamás conseguiría un papel importante. Años después, ese hombre con acento ridículo protagonizó algunas de las películas más icónicas de la historia, como Terminator y Depredador. Pero Arnold no solo triunfó en el cine. También se convirtió en empresario, político y una inspiración para millones. Oprah Winfrey nació en la pobreza y enfrentó violencia y abuso desde niña. A los 14 años quedó embarazada y perdió a su bebé. Aunque creció en un entorno sin oportunidades, decidió luchar por su futuro. A pesar de que le dijeron que no tenía la imagen para la televisión, se convirtió en una de las presentadoras más influyentes del mundo. Hoy es multimillonaria, filántropa y un símbolo de superación, demostrando que el pasado no define el futuro. Jim Carrey creció en una familia humilde y, tras la pérdida del empleo de su padre, tuvo que abandonar la escuela para ayudar en casa. Pasó noches durmiendo en una furgoneta, pero nunca dejó de creer en su sueño de ser comediante. Se escribió un cheque por $10 millones como símbolo de su determinación. Años después, protagonizó películas como La Máscara y Ace Ventura, convirtiéndose en uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Su historia demuestra que la fe en uno mismo puede superar cualquier obstáculo. Muhammad Ali creció en un entorno marcado por el racismo y la violencia. De niño, tras el robo de su bicicleta, decidió aprender a boxear, sin imaginar que se convertiría en el mejor de todos los tiempos. A pesar de alcanzar la cima, enfrentó discriminación y fue vetado del boxeo por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Sin rendirse, regresó y recuperó su campeonato, demostrando que la verdadera grandeza radica en la determinación y la lucha por la justicia. Manny Pacquiao pasó su infancia en la calle, sin tener que comer muchas veces. En su ciudad natal, en Filipinas, la pobreza era parte de la vida diaria. Pero un día, descubrió el boxeo. Desde ese momento, su única misión fue entrenar y mejorar. Años después,
no solo se convirtió en campeón mundial en múltiples categorías, sino que usó su éxito para ayudar a otros. Hoy, Manny dedica gran parte de su fortuna a construir casas, escuelas y hospitales para los más necesitados. No importa cuántas veces te digan que no puedes. No importa que se rían de tus ideas. No importa que nadie más crea en ti. El único que necesita creer en ti, eres tú. Cuando los hermanos Wright dijeron que el hombre podría volar, la gente se burló. ¿Cómo iba alguien a vencer la gravedad? Pero ellos no escucharon. Probaron, fallaron, ajustaron y lo intentaron de nuevo. Hasta que un día, en 1903, lograron lo impensable, el primer vuelo en la historia. Hoy, volamos de un continente a otro en cuestión de horas. Pero hace solo un siglo, esa idea era una completa locura. Cuando Nikola Tesla habló de energía inalámbrica, lo ridiculizaron. Decían que la electricidad sin cables era un delirio. Hoy, usamos Wi-Fi y cargadores inalámbricos como si fueran algo normal. Lo mismo pasó con Henry Ford cuando quiso hacer automóviles accesibles para todos. Los coches son un lujo, decían. La gente nunca dejará los caballos. Y hoy, los autos son una parte esencial de nuestra vida. Y así pasa siempre. Primero, te dicen que es imposible. Luego, te llaman loco. Después, cuando lo logras, te preguntan cómo lo hiciste. Si tienes una idea diferente, si crees en algo con todas tus fuerzas, prepárate. Porque te van a criticar. Te van a decir que no puedes. Se van a reír de ti. Y es normal. No lo hacen porque seas incapaz, lo hacen porque ellos mismos tienen miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a equivocarse. Miedo a intentar y fracasar. La diferencia entre los que cambian el mundo y los que solo lo observan es que los primeros siguen adelante, incluso cuando nadie cree en ellos. Piénsalo, ¿qué pasaría si cada genio de la historia hubiera escuchado a los que los llamaban locos? No tendríamos luz eléctrica. No tendríamos internet. No habríamos pisado la luna. El precio de la grandeza. Ser diferente tiene un precio. Los grandes visionarios han pagado con burlas, con rechazo, con soledad. Albert Einstein era considerado un mal estudiante. Le dijeron que nunca lograría nada. Terminó revolucionando la física con la teoría de la relatividad. Oprah Winfrey fue rechazada en su primer trabajo en televisión. Le dijeron que no tenía el perfil para estar en pantalla. Hoy es una de las mujeres más influyentes del planeta. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran desistido? El precio de la grandeza es la resistencia. Es seguir adelante cuando todo parece estar en contra. Y aquí es donde viene lo importante, tú también tienes el potencial para lograrlo. Quizás no seas un científico como Einstein, ni un inventor como Tesla, ni un empresario como Jobs. Pero eso no significa que no puedas cambiar el mundo a tu manera. El mundo necesita más soñadores. Más personas que no teman desafiar lo establecido. Más locos dispuestos a intentarlo. Aquí es donde la mayoría fracasa. No porque no sean talentosos, ni porque no tengan buenas ideas. Fracasan porque se rinden antes de tiempo. Porque alguien les dijo que no podían. Porque fallaron un par de veces y pensaron que no valía la pena seguir. Pero dime algo. ¿Cuántos intentos crees que le tomó a Thomas Edison crear la bombilla? Más de 1000. ¿Cuántas veces crees que rechazaron a Walt Disney antes de encontrar éxito? Más de 300 veces. ¿Cuántos libros rechazaron a J.K. Rowling antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno mundial? Más de 2 editoriales les cerraron la puerta. Todos ellos fallaron. Los rechazaron. Se burlaron de ellos. Pero todos siguieron adelante. Y hoy, sus nombres están en la historia. Ahora pregúntate, ¿qué pasaría si tú también tuvieras esa misma determinación? ¿Qué pasaría si en lugar de rendirte, usaras cada rechazo como motivación para mejorar? ¿Qué pasaría si en lugar de escuchar las críticas, confiaras en tu visión? La respuesta es simple, lograrías lo que hoy parece imposible. No importa cuál sea tu sueño. Puede ser inventar algo revolucionario. Puede ser escribir un libro,
crear un negocio, convertirte en artista. Lo importante no es el qué, sino el cómo. ¿Vas a dejar que las opiniones de otros definan tu destino? ¿Vas a rendirte porque alguien te llamó loco? ¿O vas a ser como los hermanos Wright y desafiar la gravedad? ¿Vas a ser como Tesla y seguir adelante aunque el mundo no te entienda? ¿Vas a ser como Curie, Ford, Musk y tantos otros que no aceptaron un no por respuesta? Porque al final, la historia no recuerda a los que criticaron. Recuerda a los que se atrevieron. Recuerda a los que soñaron en grande. Recuerda a los que fueron llamados locos y demostraron que el mundo estaba equivocado. Así que dime, ¿estás listo para ser uno de ellos?